Una mujer fue enviada por error a una prisión de hombres, reducida a un número por un sistema que no quiso admitir su fallo. El alcaide Dillard y el fiscal Markham prefirieron encubrir el escándalo antes que corregirlo, poniendo en riesgo su vida. Pero nadie sabía que Maya Brooks era comandante de la Delta Force y que tenía un plan. Y escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la justicia se abrió paso. Nadie en la comisaría del condado de Pine Ridge se detuvo a mirar 2 veces la pantalla cuando se generó el archivo. Era una noche larga, como tantas, y el cansancio se acumulaba en los dedos que hacían clic tras clic, registrando detenidos, marcando formularios automáticos, cerrando casos pendientes con prisa mecánica. En la ficha 778B17, el nombre Maya Brooks aparecía sin foto adjunta. Sexo, masculino. Profesión, analista logística. Estatus médico, normal. Comentarios, ninguno. Todo parecía estar en regla, y eso bastaba. Pero esa noche el sistema, o más bien las personas detrás de él, se equivocaron 2 veces. La primera fue marcar por defecto la casilla M de masculino sin revisión. La segunda, copiar un perfil previo con nombre similar, omitiendo la verificación biométrica. El resultado fue tan absurdo como inquietante. Una mujer afroamericana, arrestada por error en medio de una operación encubierta, clasificada como hombre y enviada directamente a una prisión de media seguridad para varones adultos. Nadie se percató de la incoherencia. Nadie la escuchó cuando trató de explicarlo con voz mesurada, ni cuando pidió hacer una llamada. A las 03:48 am, una furgoneta blanca con logo estatal cruzó los portones de Red Rock State Penitentiary. Uno de los custodios, medio dormido, firmó la hoja de entrega sin leer. El otro apenas lanzó una mirada rápida a la nueva reclusa antes de hacer un gesto vago con la cabeza. Para ellos, no era una mujer, ni siquiera una persona. Era una cifra que venía a completar la cuota del módulo C recién vaciada por traslados. Maya Brooks bajó de la furgoneta sin decir palabra. Sus botas chirriaron al pisar el concreto húmedo. Sus manos seguían esposadas, pero su mirada iba libre, explorando ángulos, entradas, cámaras, puntos ciegos. El primero que la vio de cerca fue el oficial Cole Rains, encargado del turno nocturno. Hombre de mandíbula cuadrada, espalda rígida y una impaciencia permanente en la voz. Le bastó medio segundo de contacto visual para marcarla como problema potencial. Había algo en su forma de estar parada, ni sumisa ni desafiante, solo en calma, que le irritó más que cualquier grito. «Si no quieres problemas, no hables», le susurró al oído mientras la guiaba al control de ingreso. No lo dijo con malicia, lo dijo con costumbre, como quien no quiere sorpresas en una noche sin café. Maya, de 36 años, piel caoba, ojos oscuros como profundidad de pozo, no respondió. En su lugar, respiró 2 veces y evaluó. Cada paso dentro de Red Rock lo midió como si cruzara una zona de combate. No era paranoia, era entrenamiento. Años sirviendo en entornos hostiles le enseñaron a leer el espacio como un texto en movimiento. Sabía, por ejemplo, que el guardia de la Torre Este dormía cuando el reflector no giraba con ritmo constante, que las cámaras del pasillo central tenían un punto muerto donde la imagen vibraba, que el silencio artificial de los pasillos decía más que cualquier protocolo. Lo que nadie sabía y lo que ella no podía revelar sin autorización federal era que su identidad real no era analista logística, como decía el registro. Maya Brooks era comandante de un escuadrón operativo de la Delta Force, una unidad de élite especializada en operaciones encubiertas. Había sido enviada a Pine Ridge como parte de una misión no oficial: investigar una red de corrupción que salpicaba a contratistas de seguridad privada, políticos locales y directores penitenciarios. Su objetivo era observar, documentar y reportar. Nunca debió ser arrestada, mucho menos recluida. Pero alguien la descubrió antes de tiempo. Alguien con poder suficiente para empujarla, por error, a un lugar donde no debía estar. El alcaide Frank Dillard recibió el reporte de ingreso con desgano. Hombre gris, más burócrata que carcelero, se movía como quien lleva años acumulando rutinas sin espacio para el asombro. Cuando vio el nombre Brooks M. en la lista, apenas levantó una ceja. Otro más para el C. Buen cupo.
No se detuvo a preguntar por qué no coincidía el género físico con el marcado en el sistema, ni por qué la reclusa no tenía historial criminal previo, ni por qué la médica de turno había dejado un comentario cifrado en el informe preliminar. Dillard no creía en complicaciones, creía en cerrar reportes, mantener cifras estables, evitar auditorías. Su motivación no era maldad, era supervivencia administrativa. Por eso, cuando la doctora Elena Park, visiblemente incómoda, mencionó que algo no cuadraba en el perfil de la interna recién llegada, Dillard le respondió con una frase que usaba para todo: si no hay quejas formales, no hay problema. Y así, la única voz que pudo haber detenido el error fue silenciada por protocolo y miedo. Maya fue empujada hacia el módulo C sin más revisión. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido metálico. El pasillo estaba vacío, salvo por los ojos invisibles que observaban desde las celdas. Sabía lo que significaba estar ahí. Cada minuto sería una prueba, no solo por el entorno físico, sino por el riesgo estratégico que implicaba su mera presencia. Si su identidad era revelada, comprometía no solo la misión, sino también a agentes y operaciones en curso. Si se defendía con demasiada habilidad, levantaría sospechas. Si se quedaba callada demasiado tiempo, sería blanco fácil. Y sin embargo, no tembló, ni una vez. Porque Maya Brooks no era una víctima de papel, era una soldada atrapada en el engranaje oxidado de un sistema que no supo o no quiso distinguir entre error y crimen. Y lo más peligroso de todo era que esa noche nadie parecía dispuesto a corregirlo. El dolor no siempre grita. A veces se instala en los músculos como una segunda piel, en los huesos como una memoria ajena. Maya Brooks conocía bien ese tipo de dolor. No era el que te hace llorar, sino el que se cuela en cada movimiento y te obliga a calcular hasta la forma de respirar. En Red Rock, el dolor fue inmediato. Primero, el físico. Los empujones al salir del área de admisión, la ducha obligatoria con agua casi congelada, la ropa carcelaria áspera, demasiado grande. El colchón tenía el olor persistente de lejía mal enjuagada y humedad encerrada. La celda era estrecha, sin privacidad. Las luces no se apagaban del todo. El silencio no era descanso, era amenaza contenida. Pero ese no fue el peor dolor. Lo más difícil fue sentir cómo la identidad se disolvía. Su nombre, su rango, su misión, nada de eso existía ahí. Solo era una mujer catalogada por error como varón no conflictivo, encerrada en un módulo diseñado para contener, no para comprender. Cada vez que alguien la miraba, no veían a Maya, veían un número, una anomalía del sistema. Algo que no sabían cómo encajar y que, por lo tanto, preferían ignorar. La doctora Elena Park fue la primera en darse cuenta de la verdad. Revisando parámetros biométricos en la hoja médica de admisión, detectó una inconsistencia. Los niveles hormonales y físicos no correspondían al género marcado. Levantó la vista, frunció el ceño, volvió a revisar. Luego pidió ver a la reclusa en privado, y allí confirmó lo que ya sospechaba. «Hay un error grave en la clasificación», murmuró al salir, sosteniendo el informe contra el pecho. Fue directa al despacho del alcaide. Frank Dillard la escuchó sin levantar la mirada de su escritorio. Su mandíbula se tensó al escuchar la palabra traslado. No porque no creyera a Park, sino porque sabía lo que significaba. Un traslado implicaba abrir un expediente. Un expediente implicaba justificaciones, revisiones y, en el peor de los casos, una visita del Departamento de Correcciones. Pero había algo más que lo inquietaba. SlateGuard, la empresa privada que proveía sistemas de vigilancia y consultoría operativa a Red Rock, tenía un contrato pendiente de renovación. Cualquier error visible podría comprometer esa relación. Dillard respiró hondo. «Lo solucionamos mañana», dijo. Pero en Red Rock, mañana era una palabra sin fecha, y lo que debía resolverse en horas se dilató a días. Una semana después, Maya seguía allí, aún mal ubicada, aún invisible. Mientras tanto, otro cálculo se desarrollaba en silencio. Cole Rains, el guardia de turno cuando Maya ingresó, no era estúpido. Sabía reconocer cuando algo no encajaba,
Y también sabía a quién podía interesarle que algo así se mantuviera en silencio. Llamó discretamente al fiscal del condado, Ethan Markham. No hizo preguntas directas, solo mencionó que cierta interna parecía fuera de lugar. Markham comprendió al instante. Ethan Markham estaba en medio de una campaña electoral que se tambaleaba. Rumores sobre contratos amañados, licitaciones turbias y favoritismos políticos amenazaban con salir a la luz. Maya Brooks, aún sin saberse su identidad real, representaba un riesgo. Había preguntado demasiado, había aparecido justo donde no debía. Markham no necesitaba eliminarla, solo silenciarla, hacer que desapareciera por unas semanas, que no firmara nada, que no hablara con nadie. Y Red Rock, con sus pasillos mal iluminados y sus protocolos flexibles, era el lugar perfecto para eso. Así fue como el dolor de Maya se volvió doble, el físico del encierro y el dolor más denso de saberse traicionada por las estructuras que debía proteger. En el módulo C, la vida seguía sus reglas propias. Los internos no hacían muchas preguntas, pero observaban, y entre ellos dos figuras destacaban. El primero era Tyrell Hayes, un hombre de voz profunda y cuerpo inmenso, con un extraño amor por los crucigramas. Siempre sentado cerca de la ventana, con un lápiz minúsculo en la mano y mirada de perro viejo. Tyrell no hablaba mucho, pero veía todo. El segundo era Luis Ortega, más joven, más impulsivo, eléctrico como un cable pelado. Caminaba de un lado a otro como si no pudiera estarse quieto. Su uniforme siempre tenía una mancha nueva, y sus frases iban rápido como si compitieran entre sí. Ambos notaron a Maya desde el primer día, no por su aspecto, sino por su forma de estar. Había algo que no encajaba, pero no de forma peligrosa. No era miedo lo que vieron en ella, era algo más inquietante, control. El primer testeo llegó al tercer día. 3 internos enviados no tanto por odio, sino por costumbre. En Red Rock, todo recién llegado debía ser probado. No se trataba de violencia, sino de jerarquía. Un empujón en el comedor, un comentario sarcástico, una insinuación de desafío. Maya respondió sin enfrentarse. Un paso hacia atrás, una mano sobre la bandeja, una mirada que decía «no me interesa esta pelea». Y luego una frase tranquila, «no busco problemas, solo quiero aire». No hubo golpes, no hubo gritos, pero quienes estaban cerca vieron algo que los descolocó. No fue suerte, fue cálculo, técnica. Los guardias lo pasaron por alto. Tuvo suerte, dijo Rains sin interés. Tyrell, en cambio, susurró después a Luis. Eso fue entrenamiento. Luis asintió, inquieto. ¿Quién es? Maya escuchó el murmullo desde su litera. No respondió, no podía. Lo que más le dolía no eran los empujones, ni las duchas frías, ni siquiera el hecho de dormir con un ojo abierto. Lo que más dolía era esto. Saber que cualquier muestra de habilidad, de control, de conocimiento táctico, podía convertirse en una amenaza. Saber que en un lugar donde la violencia es el idioma, cualquier destello de competencia puede despertar las preguntas equivocadas. Saber que el simple acto de mantenerse de pie sin temblar puede encender alarmas donde no debía haber ruido. Por eso, cada respiración era medida, cada palabra filtrada. Estaba sola, atrapada en un sistema que no reconocía su nombre y rodeada de personas que no sabían si verla como aliada o como anomalía. Y aún así, Maya seguía en pie, porque a pesar del error, del abandono y del dolor, todavía respiraba. Y eso, en Red Rock, era una forma de resistencia. No todas las puertas se abren con llaves. Algunas lo hacen con dudas, con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, hasta que lo cambian todo. La esperanza no llegó a Maya con clarines ni discursos, llegó en forma de un bolígrafo. No era un bolígrafo cualquiera, pesaba más de lo normal. Tenía el cuerpo metálico, el trazo perfecto y una tinta demasiado fluida para ser propiedad del almacén de suministros de Red Rock. Maya lo sintió en cuanto lo sostuvo. Esa herramienta no había sido dejada ahí por error. Era un gesto, pequeño pero medido.
Una oferta de conexión. Elena Park no dijo mucho. Se lo entregó con disimulo, durante un chequeo de rutina, y murmuró apenas: «Si necesita apuntar algo». No fue la frase, fue la mirada. Una mirada que decía: «Sé que esto no es normal, y creo saber quién es usted». Elena no era una rebelde, era una médica joven, comprometida pero silenciosa, que había llegado a Red Rock con un contrato a medio tiempo, una deuda de estudios universitarios y la promesa de experiencia clínica. Se quedó porque fuera de allí no había ofertas estables, porque un empleo en la cárcel, por áspero que fuera, pagaba puntualmente. Pero el error de clasificación le hervía bajo la lengua desde el primer día. Lo había detectado con claridad clínica. Había dicho que debía corregirse. Y nadie la escuchó. Ahora, con ese bolígrafo, le tendía a Maya algo más que tinta. Le daba una grieta, un resquicio en el muro opaco de ese lugar. Maya actuó con la precisión de quien ha entrenado para resolver problemas con materiales mínimos. Desmontó el bolígrafo en silencio, en su litera, durante una noche en que las luces parpadeaban por mantenimiento. Con el clip interior, improvisó un microgancho. Con la parte metálica del tubo, aflojó los tornillos de la ventilación bajo su cama. No era una fuga lo que buscaba, era una línea de comunicación. Deslizó una nota, enrollada y sellada con hilo dental, 3 palabras y un código alfanumérico. Para la mayoría, eso no significaba nada, pero si Elena enviaba ese código al correo que Maya anotó en la esquina, una dirección anodina camuflada entre miles, se activaría una alarma silenciosa al otro lado del país. Una alerta que solo un puñado de personas sabría leer. Esa nota llegó. Elena, temblando pero decidida, la extrajo de la rejilla de ventilación durante su guardia nocturna. Lo hizo sin ser vista, en un gesto que, aunque pequeño, tenía un peso enorme. Esa misma noche, su pager vibró. Un mensaje corto. Cal DJ 343. El código no significaba llamar a un DJ. DJ eran las iniciales de Dana Jefferson, coronela de operaciones encubiertas y antigua superior directa de Maya en Delta Force. El mensaje cifrado que recibió a continuación era escueto pero claro. 72 horas. Mantén perfil bajo. Llegaremos por la puerta correcta. Maya supo entonces que no estaba sola, y que el tiempo, aunque escaso, empezaba a jugar a su favor. La esperanza no vino solo del exterior. También apareció dentro del módulo C en las formas más inesperadas. Tyrell Hayes y Luis Ortega. Tyrell con su silencio pesado y sus crucigramas, Luis con su inquietud constante y su manera de caminar como si cada paso fuera una decisión. Maya no buscaba aliados, pero tampoco podía permitirse ceguera. Observó a ambos durante días, no para manipularlos, sino para comprenderlos. Cuando llegó el momento, habló, con honestidad. «No soy quien dicen que soy», les dijo una tarde, mientras compartían mesa en el comedor. Hizo una pausa, midiendo cada palabra. «Allá afuera hay gente que preferiría que yo no saliera de aquí, pero no pienso arrastrar a nadie conmigo, ni usar a nadie. Solo necesito que me vean». No fue una petición de ayuda, fue una declaración de intenciones. Tyrell la miró con esos ojos oscuros de sabiduría cansada y respondió con una frase breve. «Nadie en este lugar pide menos de lo que puede sacar. Y usted está pidiendo menos. Eso ya dice algo». Luis fue más directo. «¿Quieres moverte sin que te vean? Te digo cuándo y dónde. Pero no me debes nada. Odio deber favores». Y cumplió su parte. Le trajo datos valiosos. Los jueves por la noche, las cámaras del pasillo 2B se apagan por mantenimiento. Uno de los guardias, un tal Shaver, apuesta en peleas entre internos y apaga los registros cuando le conviene. Y Dillard, el alcaide, mantiene camas fantasmas para inflar el presupuesto. Celdas que figuran como ocupadas, pero están vacías, para cobrar más al Estado. Maya escuchaba, procesaba y almacenaba. No tenía tiempo ni margen para errores. No planeaba una fuga, planeaba algo más quirúrgico, una recolección de evidencia. Su objetivo no era escapar, era encender una luz donde había oscuridad. En la lavandería, durante una de sus tareas asignadas, Maya se desvió hacia el pasillo lateral del módulo técnico.
Sabía que la cámara más cercana tenía un ángulo ciego. Luis había robado un celular viejo de uno de los contratistas que trabajaban con la ventilación. Maya lo preparó con una app sencilla que activaba la cámara cada 5 minutos. Desmontó con rapidez el panel eléctrico que alimentaba la oficina de control. Allí, entre los cables, escondió el dispositivo enfocado hacia una zona clave, la mesa de firmas. Era allí donde Dillard recibía documentos, donde se autorizaban movimientos, donde se sellaban decisiones. Con suerte, ese celular captaría algo más que rutina, captaría complicidad. El plan no era perfecto, nunca lo son, pero era lo mejor que podía hacer, con lo que tenía. Y en lugares como Red Rock, la diferencia entre sobrevivir y rendirse a veces es tan delgada como la tinta de un bolígrafo, que alguien decide dejarte, sin preguntar demasiado. Jueves, 23:14. En la oscuridad parcial del módulo técnico, la cámara del celular escondido bajo el panel eléctrico hizo su trabajo. Sin flash, sin sonido, una imagen cada 5 minutos. Y bastó una. En ella se veía a Frank Dillard firmando una carpeta con el membrete de SlateGuard, la empresa de seguridad privada. No había sello de concurso público, ni proceso de licitación, ni testigos. Solo su firma y la de un intermediario que nunca fue nombrado en los contratos oficiales del Estado. Minutos después, otra imagen, un monitor abierto, un correo impreso, remitente, Ethan Markham, fiscal del condado, con una instrucción precisa. Retener a la interna MB fuera de registro operativo, razones de seguridad, confidencial. La tercera imagen mostraba a Rains delante de un escritorio, ajustando lo que parecía un set de capturas de cámaras de seguridad. Un software de edición abierto. En la esquina de una hoja, versión final, sin agresión visible. Maya observó todo desde su celda, mientras Elena descargaba los archivos a través del puerto oculto del sistema médico. Sintió una emoción seca, pero poderosa, ira canalizada. No era furia. Era un permiso para actuar. Había pasado semanas dentro de una estructura donde la verdad flotaba sin forma. Ahora, por fin, tenía cuerpo, imágenes, pruebas, fecha y hora. Ya no bastaba con resistir. Había que mover. Y cada paso tenía que parecer casual. Maya usó lo que mejor dominaba, el arte de la sincronización. Le pidió a Tyrell Hayes que iniciara una discusión en el patio justo después del último recuento nocturno. No te excedas, dijo, solo ruido, confusión, nada que rompa huesos. A Luis Ortega le encargó otra pieza del rompecabezas. ¿Recuerdas el fusible de 2B, el que decías que vibra cuando llueve? Luis sonrió. ¿Quieres que lo quite? Solo un rato. A Elena Park le bastó una frase. Hoy es el día. Ella entendió. Durante la revisión médica nocturna, conectó su terminal al sistema oculto. La transferencia de imágenes comenzó. Nadie lo notó. Aparentemente, era solo una toma de presión arterial. A Rains, Maya no le pidió nada. Sabía que su impaciencia haría el trabajo por sí sola. 0207. El patio retumbó. No por golpes, sino por voces elevadas, bancas movidas, pasos fuertes. Las cámaras comenzaron a parpadear por la interferencia eléctrica del pasillo 2B. Desde la torre, alguien activó la alerta local. En la sala de control, Rains maldijo por lo bajo. Dillard, con los ojos cansados, tomó el teléfono y llamó al equipo de respuesta. Maya ya estaba de pie. Cruzó el límite de seguridad marcado con pintura amarilla en el suelo. Se detuvo, manos alzadas, sin moverse más. No era una protesta. Era una declaración de presencia. Los guardias tardaron unos segundos en reaccionar. Ella no gritó, no corrió. Usó el arma más subestimada que tenía, su voz. Frank dijo. Usar su nombre, sin título, sin rango, era un acto de ruptura. En Red Rock, la autoridad se sostenía por liturgias, por el silencio, por los señor alcaide y orden recibida. Romper eso era mostrar que el juego había cambiado. Dillard se detuvo, no por miedo, sino por instinto. ¿Qué pasa cuando un error no se corrige en cuanto nace?, dijo Maya, en voz firme pero sin gritar. Se convierte en crimen.
Los oficiales la rodeaban. Algunos esperaban órdenes, otros no sabían si moverse. Y entonces Maya soltó la última carta. Soy Maya Brooks, comandante de la Delta Force. Tengo a mi equipo en línea segura, y están escuchando todo lo que ocurre aquí. El silencio que siguió fue absoluto. No de incredulidad, sino de shock institucional. Las palabras habían cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. En el pasillo exterior, el ruido sordo de motores diésel marcó el cambio de escenario. 2 camionetas negras, sin logos, pero con códigos federales. Una más, del Army CID, encabezada por la coronela Dana Jefferson, con la orden judicial en la mano. El sello decía: inspección inmediata, indicios de fraude, obstrucción de justicia y riesgo operativo sobre persona detenida. La puerta metálica resonó como un tambor cuando se abrió. El pasillo se llenó de radios, carpetas, grabadoras, linternas, mandolinas. Dillard hizo negociaciones. Esto se puede arreglar, nadie quiere escándalo. Su voz no era autoritaria, era la voz de alguien que intenta salvar su puesto. Pero los documentos ya estaban en manos del CID. Cuando Rains tiró de la porra, como último gesto de orden perdido, Tyrell se interpuso sin decir palabra. No golpeó, solo se puso delante. Un muro humano, inamovible. Maya levantó las manos. Se volvió a los internos del módulo C, que miraban la escena con mezcla de miedo y expectativa. En el suelo, nadie se mueve. Esta victoria necesita que todos sigan respirando. Y lo hicieron, todos obedecieron, porque entendieron que el momento era de ella, pero la consecuencia sería de todos. Cuando Dana Jefferson entró al módulo, no necesitó presentación. Su uniforme, su tono, su economía de palabras lo decían todo. Comandante Brooks anunció: «Queda bajo mi custodia». La frase era formal, pero en su núcleo llevaba lo esencial: reconocimiento y respaldo. Markham no apareció esa noche. Envió a un asistente que sudaba, tartamudeaba y no entendía bien qué debía decir. La lista de camos fantasmas fue descargada. Los correos de Markham archivados, los informes alterados por Rains sellados en evidencia. Red Rock, por unas pocas horas, fue un lugar donde la verdad tuvo procedimiento y la justicia tuvo uniforme. No hubo discursos, no hubo cámaras de prensa, no hubo frases memorables. Solo un sistema obligado a mirar sus errores. Y una mujer que, sin levantar un arma, obligó a todos a escuchar. La última emoción no fue euforia. No hubo vítores, ni pancartas, ni entrevistas gloriosas. Lo que vino después no fue un final cinematográfico, sino una sensación pausada, profunda, orden. Porque a veces lo que realmente inspira no es ver caer al culpable, sino ver levantarse el sistema con una nueva columna vertebral. Frank Dillard enfrentó cargos formales por fraude institucional, falsificación de documentos públicos y negligencia operativa con riesgo para la integridad de una persona bajo custodia. Durante el proceso judicial, nunca alzó la voz. Su defensa se limitó a justificar su actuar como decisiones administrativas en contexto de sobrecarga operativa, pero los documentos hablaban por él. Cole Rains, suspendido inicialmente, aceptó colaborar en la investigación interna. Su testimonio fue clave para desmantelar una red de peleas clandestinas organizadas entre internos, usadas como entretenimiento y vehículo de apuestas internas. Era parte de algo más grande de lo que él mismo entendía, y por primera vez lo reconoció en voz alta. Ethan Markham, fiscal del condado, no solo perdió las elecciones, ganó el escrutinio público. La frase que repitió en su defensa, «Actué para proteger a la comunidad de peligros mayores», fue recibida con un escepticismo sereno pero contundente. No fue tratado como villano, fue expuesto como lo que era, un hombre que confundió éxito con inmunidad, que creyó que el poder era un blindaje y no una responsabilidad. Maya, ya fuera, no celebró, porque ella sabía que lo ocurrido no era una victoria personal, sino una acción conjunta. La suya fue la chispa, pero la llama se sostuvo gracias a muchas manos. La mano temblorosa de Helena Park, que eligió la ética a pesar del miedo.
La calma contenida de Tyrell Hayes, que evitó con su sola presencia una tragedia. La rabia transformada en acción de Luis Ortega, que convirtió la intuición en información útil. Maya no pidió sanciones ejemplares, pidió mecanismos. A través de Dana Jefferson propuso 3 reformas simples y contundentes. Revisión obligatoria en traslados nocturnos que incluya verificación biométrica doble. Formación en desescalada emocional para custodios de primera línea. Una línea directa fuera de canales locales para reportar errores graves sin represalias internas. No buscaba castigo, buscaba prevención. No quería venganza, quería que no volviera a pasar. Meses después, en un auditorio pequeño de un centro de formación penitenciaria, Maya habló. No usó lenguaje heroico, no se presentó como salvadora, solo pidió a los futuros custodios, enfermeros y supervisores que observaran bien, que recordaran que la contabilidad sin rostro puede aplastar vidas, que el poder político sin control genera decisiones justificadas por miedo, pero no por justicia. Que el miedo de los buenos, como el de Elena, solo puede cruzar al otro lado si alguien construye el puente. La justicia no es espectáculo, dijo, es trabajo, y a veces el trabajo más importante es detectar un error a tiempo, porque un rescate a última hora no devuelve lo que se perdió por silencio. En la última fila del auditorio, Tyrell escuchaba sin expresión. Había salido en libertad condicionada anticipada tras una revisión de casos contaminados por la gestión de Dillard. Se mantenía lejos del ruido, pero estaba ahí. Luis Ortega, por su parte, no asistió. Le envió una postal desde un taller mecánico en otro estado. Una frase escrita con tinta despareja. Usted me enseñó que la precisión también es esperanza. La historia se compartió, foros, reportajes, podcasts, no por morbo, sino porque la gente necesita relatos para entender por qué cambian las reglas. Pero en Red Rock, lo que cambió no fue la narrativa, fueron las rutinas. Ahora había un segundo nivel de verificación en admisiones. Las cámaras dejaron de tener puntos ciegos por mantenimiento en horarios fijos. El protocolo médico incorporó control cruzado de perfiles, y Elena Park, al cabo de un año, fue contratada por un hospital público. Ya no ocultaba que había trabajado en una prisión, lo contaba como una historia que la formó, no que la avergonzaba. Maya volvió a su unidad. No se hizo publicidad, no pidió reconocimientos. En los informes oficiales del caso, su nombre aparecía difuminado, solo como agente externo o personal operativo de campo. Le gustaba así. Antes de archivar el último informe sobre la operación en Red Rock, escribió una línea final que nadie más leería, salvo Jefferson. La próxima vez que el sistema diga M por defecto, que signifique mujer, no masculino, y que signifique merece verificación. No hubo fuegos artificiales, no hubo redobles, solo silencio, como el que llega después de una tormenta. Ese silencio que pesa, pero no duele. Porque por una vez, la injusticia no fue corregida por milagros, sino por personas que hicieron su parte sin necesidad de ruido. Y esa es la clase de victoria que permanece, la que no necesita aplausos para quedarse.